Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti por el tiempo. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Groove Shark, OnSwipe, también fundaste First Rock Capital para hoy ser Managing Director de Techstars Miami. ¿Cómo llegas a este punto y cómo nace esta pasión por las inversiones? Claro que sí, yo empecé mi carrera en el mundo de tecnología y emprendimiento en la universidad, mientras yo estudiaba en la Universidad de la Florida, en Gainesville, Florida, que queda en la mitad de la nada. A 5 horas al norte de Miami, como a 2 horas y media o 3 horas de Orlando, literalmente rodeada de un pantano. Y desde ahí fue que creamos Groove Shark, un servicio de streaming de música que llegó a ser muy grande, llegó a tener 35 millones de usuarios únicos al mes. Que para otro podcast te cuento la historia legal, que después de 9 años de litigio con las disqueras tuvo que cerrar. Pero lo interesante fue que desde un lugar tan remoto se podía hacer una empresa de tanto impacto global. Y ahí es donde pensé, bueno, si esto se puede hacer desde Gainesville, Florida, ¿por qué no desde Latinoamérica, de donde yo soy originalmente? Yo soy de Colombia, me mudé a los 12 años y dije, la oportunidad que yo tuve de crear empresa aquí en Estados Unidos donde nunca nadie me preguntó qué estudié, ni de dónde soy, ni mi apellido, no les importó y me dieron dinero. Dije, esa oportunidad no la hay en Latinoamérica. Y entonces es ahí que empiezo a ver cómo apoyar el emprendimiento en Latinoamérica. Creo mi próxima empresa, que es OnSwipe, con un equipo en Latinoamérica. Tenía desarrolladores en México, en Colombia, en Argentina. Y ahí es que yo entro a Techstars, en Techstars Nueva York 2011 y descubro lo que es el mundo de mentorship y give first. Entonces yo me volví mentor de otros emprendedores latinoamericanos que vivían en Nueva York o visitaban Nueva York y pues apoyarlos. Y me di cuenta que ellos les empezaba a ir muy bien, eh, mejor que mi empresa, que no le fue bien al final. Esa empresa la crecimos, llegamos a hacer una serie B, luego la vendimos, pero la empresa que lo compró al final no hizo el IPO. Al final valió, pero viendo todas las empresas que yo estaba mentoreando, entre comillas, em, porque yo tampoco tenía mucho conocimiento, estas salieron adelante o los emprendedores les fue muy bien. Y dije, wow, que si yo pudiera invertir en esas empresas, no solamente ser mentor. Y ahí es donde decido ser inversionista, todavía sin capital, pues todavía no tenía dinero así para ser inversionista ángel de que invierte $1 millón al año y no le duele. Pero paré de pagar impuestos en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, paré de pagar arriendo en Nueva York, me mudé a Latinoamérica viviendo con $500 al mes, a veces $800 al mes, e invertí el resto del capital en startups. Y así es que empecé mi carrera de inversionista. Obviamente se me acabó el dinero bastante rápido, pero pues con el conocimiento que yo tenía de emprendimiento, de haber pasado por una aceleradora, de mentoría, convencí a instituciones en Colombia como la Agencia de Innovación Impulsa, la de Innovación de Medellín, Ruta N, el Ministerio de Tecnología, y colaboramos para crear programas de aceleración. Y ya con esos programas corriendo fui a levantar capital privado para invertir en startups. Y así invertí o co-creé 80 y algo de empresas. En el 2019 me reconecto con Techstars para ayudarles a abrir en Latinoamérica. Pues ya tenemos Founder Catalyst, tenemos Startup Weekends, pero para hacer aceleradoras en Latinoamérica. Y estábamos teniendo algo de tracción, febrero de 2020, pero luego llega marzo de 2020 y cambia todo. Y ahí es donde me dijeron, Andrés, ¿qué tal si te vienes como Managing Director aquí a Estados Unidos? Yo entro como Managing Director pues, en Estados Unidos, en la oficina central. Creo que soy el primer Managing Director latinoamericano que han tenido. Y no es coincidencia que después del 2020 el número de startups de Latinoamérica en Techstars empieza a subir de una manera muy importante, cosa que antes era como la excepción o de vez en cuando, ahora se vuelve un número grande de empresas que no es solamente programas de Miami, están en programas de Los Ángeles, tenemos un programa de payments en Nueva York, en muchos programas que tenemos alrededor de Estados Unidos. Y es porque descubrimos que para un emprendedor latinoamericano, sea su mercado Latinoamérica o Estados Unidos, les beneficia mucho tener un network
de inversionistas en Estados Unidos, no solamente el de la TAM. Muchos emprendedores en la TAM, pues nos conocemos entre nosotros, sabemos quiénes son los mentores, sabemos quiénes son los inversionistas ángeles y los pocos VCs que hay. Pero cuando tú haces ese apertura al mercado comercial o de capital en Estados Unidos, pues ya hay muchas más puertas para tocar. Solo en Estados Unidos hay 900 micro VCs. Y esa es la oportunidad que estamos abriendo para los emprendedores latinoamericanos en los programas de Techstars. Antes de clavarme a Techstars e inversiones, tuviste estas dos empresas, tanto GrooveShark como OnSwipe. Si hoy, en 2024, te pregunto, si volvieras a emprender, ¿qué harías diferente? Y eso es lo que yo comparto con los founders donde yo invierto. Es todo lo que yo haría diferente porque es como esa película, bueno, hay varias películas, pero la que más me gusta es la de Tom Cruise, que es como una batalla con los aliens, pero se muere y vuelve y repite el mismo día. Entonces yo ya he pasado por esa batalla y yo ya sé dónde pisar, dónde no pisar, dónde están los aliens, dónde están las bombas, ¿cierto? Y yo lo reduzco a un par de puntos. Primero, lo más importante, por encima del mercado, la idea o el producto, es con quién te asocias como co-founder. Em, yo he tenido la fortuna de asociarme con personas muy capaces y creo que lo interesante es que lo intuitivo es decir, yo soy programador, me voy a asociar con alguien que sea un vendedor. O yo soy bueno en negocios, me asocio con un programador. Pero no, yo creo que tiene que ir más profundo. Creo que tiene que ser alguien donde haya respeto mutuo, admiración mutua, confianza y que tengan capacidad de liderazgo por encima de cuáles sus habilidades o experiencia técnica o comercial. Porque en el proceso de emprender es mejor cuando los dos founders o tres, más de tres se vuelve más complicado, pero el grupo de founders tienen claro que un día vas a tener que hablar o un día no, una mañana tienes que hablar con el cliente y en la tarde tienes que meterte a ver cuáles son los errores en el código. Y si intentan separar de que, bueno, yo no veo la parte comercial o yo no veo la parte técnica, puede llevar a una velocidad más lenta de aquellos que dicen, "Ay, toca hacer lo que sea, toca vender, vendamos, toca diseñar, diseñemos, toca programar, programemos". Entonces yo creo que eso es súper importante, con quién te alías. Segundo, es no dejarse llevar por la visión que uno tiene de cómo debería ser el mundo. Eso es importante para iniciar y para levantar capital, pero también está la realidad del mercado. Para la primera versión de GrooveShark, nos dejamos llevar por mi visión y después de un año de trabajo, $700,000 gastados, no logramos tener nada de usuarios. Porque yo diseñé todas las pantallas, una interfase súper avanzada, que a nadie le importó. Lo que funcionó fue algo que era un buscador, como Google, cuando vas a google.com, un buscador donde pones el nombre de la canción y aparece la lista de 5 canciones. Puedes hacerle play a una canción a la vez. No hay playlist, no hay perfil, no hay nada. Y eso es lo que compartías a Twitter. Con eso fue que se llegaron a millones de usuarios. Entonces, la segunda recomendación es tener un entendimiento muy claro de lo que quieren los clientes, entrevistándolos, escuchando cuál es su comportamiento anterior y lanzar un producto para experimentar en esos usuarios en el tiempo mínimo posible. Entre más tiempo tengas, entre más dinero tengas, más te puedes demorar en lanzar el producto. Pero pues si no tienes dinero, pues tienes que lanzar el producto lo más rápido posible. Y el producto se lanza con fecha, no cuando esté listo. Si yo hubiera hecho eso, nos hubiéramos ahorrado $700,000 y un año de trabajo. Y de ahí en adelante es lo que seguíamos haciendo. Y la tercera, que es un poco, o sea, no es intuitivo y no necesariamente me gusta a mí, pero es una realidad. Y es, si tu mercado más grande es Estados Unidos que en Latinoamérica, desde el primer día lanza en Estados Unidos. No te va a servir lanzar en Chile, luego en Perú, luego en Ecuador, luego en Colombia, luego en México y luego en Estados Unidos. Hay pocos casos, hasta ahora no conozco el primero, donde una empresa se haya vuelto número uno en Latinoamérica y luego número uno en Estados Unidos, por lo menos no una startup o ningún otro tipo de empresa. Pero sí hay muchos casos donde el startup se vuelve número uno en Estados Unidos y luego número uno en Latinoamérica. Hay excepciones donde tú puedes lanzar solo en Latinoamérica porque en Latinoamérica el mercado es más grande que en Estados Unidos. Entonces, cuando el TAM en la TAM es más grande, quédate en Latinoamérica, lanza en Latinoamérica.
Cuando el TAM en Estados Unidos es más grande, lanza ya primero. Y en cualquiera de los dos casos, y de nuevo, esto no me gusta, es controversial, pero es la realidad, por lo menos de los números que yo he visto, es, si tu mercado es Estados Unidos, múdate a Estados Unidos. Nueva York, Miami, Silicon Valley, Boston, si es de salud o robótica. Si tu mercado es Latinoamérica y tu mercado más grande es México, Brasil, y tú eres un emprendedor chileno, argentino, colombiano, peruano, panameño, múdate a México o múdate a Brasil. O múdate a Miami si es el resto de Latinoamérica. No tiene sentido, pero lo he visto yo, donde el founder dice, para un mercado que no funciona en Estados Unidos, es explícitamente el mercado para fuera de Estados Unidos. Y he visto la diferencia en reacción de los VCs cuando el founder dice en eso que te conectas a Zoom, ay, ¿desde dónde estás basado? Y uno cree que es casual, así como para entrar. No, le están haciendo prejuicios. Y he visto, estoy basado en X. Ok, no invertimos fuera de Estados Unidos. Mismo producto, mismo mercado, afuera de Estados Unidos. Y la diferencia cuando dicen, estoy basado en San Francisco. Estoy basado en Miami. La ronda sobresuscrita. Pero cuando estaban en Colombia, cuando estaban en Ecuador, en Chile, no. Pero cuando ya dices, y tiene que ser real, no puede ser mentiras, vivo en Silicon Valley, o vivo en Nueva York, o vivo en Miami, es otro tipo de prioridad que reciben los founders. Entonces, esas tres son las recomendaciones que yo doy hoy en día a mis emprendedores latinoamericanos. Me quiero clavar un poco en la tercera sobre el mercado, que se me hizo muy interesante. Por ejemplo, si tienes una empresa en América Latina y que el mercado, digamos, es el mismo tamaño tanto en la TAM como en Estados Unidos, pero pues, en Estados Unidos, por la naturaleza de ese mercado, es mucho más competido. Digamos, ahí hay pues, más incumbents, ahí hay ciertas soluciones. No sé, y por ejemplo, en la TAM, siento que hay, por más que el tamaño de mercado sea más grande en Estados Unidos, puede haber como un blue ocean, ¿no? No está tan competido. O sea, ¿qué piensas sobre esas dinámicas de competencia en Estados Unidos que hay mucho más capital compitiendo por esos clientes que en la TAM? Total, mira, yo viví en Colorado antes de vivir en Miami más recientemente. En Colorado hay muchas tiendas de esquiar, hay mucha competencia de esquiar. En Miami no. Yo puedo montar una tienda de esquís en Miami y ser el número uno en esquís en Miami, pero no me va a ir bien. O no me va a ir tan bien que si monto una tienda de esquís de nieve en Colorado. Ahora, yo puedo montar una tienda de jet skis en Miami, porque el mercado de jet skis en Miami es mucho más grande que en el de Colorado. Entonces, ahí es donde yo le digo a los founders de que si tienes un mercado donde hay más clientes que tienen más dinero y te lo entregan más rápido, ¿por qué invertir el tiempo en un lugar donde hay menos clientes que tienen menos dinero y se demoran en entregártelo? Hay casos como Nubank que nunca funcionaría en Estados Unidos, porque aquí hay topes en las tasas de interés de los préstamos al consumidor y hay protección al consumidor en algunas cosas. Em, Hay casos donde esos modelos de negocio les iría mucho mejor en la TAM que en Estados Unidos. Tengo una empresa en mi portafolio que le ayuda a grandes retailers o concesionarios de autos, o sea, empresas que venden autos, a vender por WhatsApp. Eso nunca funcionaría en Estados Unidos, ni es necesario que funcione en Estados Unidos. Pero en la TAM sí, porque en la TAM tenemos un comportamiento de consumidor que es solo WhatsApp. Nosotros nos saltamos la web. Nosotros estamos haciendo conversational commerce antes de OpenAI. Entonces ahí tiene sentido enfocarse en el mercado de la TAM. Em, pero de resto, cuando tu ventaja competitiva es que aquí no hay competencia, hay un costo de oportunidad, porque el software es el mismo. La capacidad del emprendedor en Latinoamérica es la misma y muchas veces mejor que la capacidad del emprendedor en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué desperdiciar esa oportunidad? Qué interesante. Ahora, Andrés, mucho me toca hablar con emprendedores. Quiero emprender, pero no sé la idea. O ya tienen la idea y luego emprenden. O sea, ¿qué crees que va primero? Como encuentras el problema y luego, decido emprender o quiero emprender y luego busco la idea. O sea, ustedes que están en Techstars en fases súper tempranas. Yo he visto, o sea, yo primero creo que no son exclusivas, pero yo he visto donde los casos donde los emprendedores deciden emprender
con la idea que no es y luego la cambian y les va bien. Muchas veces, suficientes veces para pensar que el prerequisito a todo es querer emprender. Y yo sí creo que eso requiere un, no sé, una desviación genética, un chip de que tu cerebro te diga, mira, sí, estadísticamente me va a ir peor, va a ser más difícil, voy a hacer menos dinero, pero a pesar de todo eso, tengo la locura suficiente de que estoy obsesionado por resolver este problema. Yo prefiero cuando los emprendedores pueda que no tengan la solución clara o no hayan lanzado un producto, no facturen, pero tienen un entendimiento extremadamente profundo del dolor, sobre todo del doliente que sabe que tiene el problema, lo ha cuantificado y va a hacer algo al respecto. No hacer algo al respecto no es opción para ese cliente. Sí o sí va a hacer algo al respecto. Entonces, cuando el emprendedor ha descubierto quién es esa persona, me interesa para yo poder invertir. Por encima de, ya tengo producto, ya facturo, porque incluso hay emprendedores que tienen empresas que facturan, pero no han encontrado el cliente que tiene ese dolor desesperado de que va a pagar lo que sea por lo que le entreguen esa solución, em, sino que se casan con, tengo esta idea y quiero este producto y voy a buscar quién me la compra. Entonces yo prefiero es el emprendedor que está obsesionado con el problema a el que está obsesionado con una idea o ya tiene una idea. Entrando ahora sí en Techstars. ¿Cómo se diferencia Techstars y un fondo de VC tradicional? Cuando Techstars inició, el término presemilla no existía. Ya hay cientos de fondos presemilla. La diferencia de un fondo presemilla que invierte en la misma etapa que nosotros y Techstars, em, no importa porque los emprendedores no tienen que escoger entre uno y el otro. Nosotros tomamos acciones comunes, pre-money, no tomamos acciones de inversionista. Eh, Tenemos lo que es el 6% del programa, del common stock que le entregan los emprendedores por el programa, la red de mentores, la red de inversionistas, no sé cuántos millones de dólares en perks, un grant de $20,000. Y eso, los emprendedores que han levantado $1 millón, $2 millones, evaluaciones de $25 millones, como están entregando acciones comunes, que son acciones de básicamente empleado, lo hace compatible con los fondos presemilla o semilla que les invierten $1 millón, 2,5, y compran acciones preferentes. Entonces, mi recomendación a los founders es hagan los dos. Hagan aceleración, que te ayuda a hacer el trabajo de que ibas a hacer 2 o 3 años en 3 meses. Te ayuda a identificar los errores que igual ibas a cometer, pero te ayudamos a que los cometas en un par de semanas y no en un par de años. Y complementen eso con fondos e inversión que se agregue valor complementario. Qué interesante esta parte de las acciones preferentes y acciones comunes. O sea, yo tenía entendido que, bueno, sí, todos los fondos buscan estas acciones preferentes. No sabía que había ciertos inversionistas que buscan acciones comunes. Y ahí, digamos, tienes como fondos ciertas limitaciones, ¿no? De los derechos que puedes obtener o en una preferencia, no sé, este preference que tienen, si va a haber una salida en una serie B o una serie C, pues digamos, tú vas después de esas acciones preferentes. O sea, ¿cómo ven ese riesgo ustedes cuando entran en estas empresas? Nosotros queremos estar alineados con el éxito del founder. Entonces, cuando decimos que we're founder first, es real. Nosotros hacemos dinero solamente cuando el founder hace dinero. En acciones preferentes se puede dar el caso que la empresa levante millones de dólares, tenga una adquisición por millones de dólares y los founders y los empleados no ven $1. Y eso puede pasar y es muy común, es normal. Pero entonces, al nosotros tener el mismo tipo de acciones, el mismo tipo de incentivos con el founder y los empleados, cuando las cosas no van bien o cuando los VCs paran de ser founder first, porque todos dicen, we're founder friendly, hasta el momento que no. Entonces, cuando llegue ese momento, si es que llega, y ojalá no llegue para la mayoría de los founders, pero cuando llega, nosotros vamos a estar del lado del founder. Nosotros vamos a estar del lado de proteger las acciones comunes. Y tener un fondo tan importante y tan grande como Techstars de tu lado, del lado del founder,
es muy valioso. En Techstars aceptan bueno, Techstars Miami aceptan empresas tanto de América Latina como de Estados Unidos. Cuando evalúas una empresa, ya sea de lo que decías, el founder basado en Estados Unidos y vendido en Estados Unidos, o el founder basado en Latam, vendido en Latam, cambia la manera en que evalúas la empresa si una va al mercado de Estados Unidos y otra al mercado de Latam. Tenemos el tercer tipo de empresa, que es el founder y el equipo de la TAM, que su mercado es Estados Unidos, que se está volviendo cada vez más común, pero en las tesis de inversión de los fondos de Estados Unidos y los de la TAM siempre se les olvida esa tercera pata, que es el que crea un producto para Estados Unidos desde la TAM, igual que lo puede hacer una empresa de ciberseguridad de Israel o en Estonia muchas startups que hacen productos para Estados Unidos y nadie pone problema. Em, yo las evalúo todo por igual. Lo que sí veo es que el nivel de sofisticación en esta etapa pre-semilla, pre-product market fit, del founder de Latinoamérica tiende a ser no solamente igual, sino muchas veces superior al founder de Silicon Valley. Y yo creo que es porque la brecha que hay para poder pasar de tengo una idea a emprender, incluso a llegar a Techstars, es tan difícil en Latinoamérica que muy pocos lo logran. Entonces, los pocos que logran solamente llegar al punto donde dicen, listo, voy a uno emprender. O sea, tengo el privilegio de emprender. Leo inglés. Entiendo lo que es una startup. Es una brecha grandísima. Entonces ya llegan a un nivel de sofisticación alto. Es una observación, no estoy diciendo que es bueno o malo. Me parece que no debería ser tan excluyente el mundo de startups, pero es una realidad. Mientras que en Estados Unidos está más normalizado. Pues obvio que hablo inglés. Obvio que veo HBO Silicon Valley porque la suscripción de HBO no alimenta una familia de 20 personas, ¿cierto? Aquí siendo hiperbólico, pero sí veo la diferencia de calidad de sofisticación en esta etapa tan temprana entre un founder en Latinoamérica y un founder de Estados Unidos. Eh, que pues también veo founders latinos en Estados Unidos, no solamente por geografía me estoy refiriendo. Pero cuando yo evalúo las empresas, sí encuentro algo donde en Latinoamérica me ha costado más ayudar a los emprendedores. Y es, yo le pregunto a los emprendedores, imagínate que el dinero no es problema, o que yo te doy a ti 500 millones de dólares en este momento para que inviertas en tu empresa y a lo largo de 2 años creas algo, lo que tú quieras, que te facture 1.000 millones de dólares. ¿Qué creas? Y la respuesta es casi siempre, no necesito 500 millones de dólares. Yo digo, pero ese no es el punto. El punto es que quiero que pienses en grande de cómo haces que una empresa llegue a facturar 1.000 millones de dólares. Y la razón por la cual es tan difícil es porque están acostumbrados a pensar, voy a llegar a la rentabilidad después de 3 años. Si nos va muy bien, vamos a llegar a facturar 10 millones de dólares. Eso es mucho dinero en Latinoamérica y ojalá yo facturara 10 millones de dólares hoy, como persona, ¿no? Eh, pero eso no es suficientemente grande para Venture Capital. Entonces, el nivel de ambición es mucho más grande para el emprendedor en Estados Unidos, así sea latino en Estados Unidos, que el de Latinoamérica, solamente porque en Latinoamérica el techo de éxito es más bajo y además el ecosistema de inversionistas locales les dicen, no, tiene que ser más conservador, sea aterrizado, no, aquí solamente están vendiendo humo, cómo llega a facturar ya y cómo ser rentable ya, tiene que ser un negocio rentable y cuáles son mis dividendos. Entonces llegar a facturar 10 millones de dólares es espectacular, 50 millones es espectacular, pero cuando llegan acá, si no tienes una respuesta de cuál es tu visión y ambición para llegar a 1.000 millones de dólares en facturación, no en valuación, no es suficientemente grande la oportunidad. ¿Y qué tanto aquí juega el rol de la madurez de los mercados en las salidas? En Estados Unidos hay salidas de todos colores, sabores, desde 10, 15, 20, 50, 100, 500, billions. Y en la TAM, pues no hay tantas salidas. O sea, ¿cómo hacen, digamos, el assessment de la situación de salidas en ambos mercados? Sí, por eso nosotros manejamos un fondo global donde manejamos, o sea, nosotros invertimos en África, en Asia, en Europa, también principalmente en Estados Unidos.
y tenemos como un risk thesis de que queremos invertir en esos mercados afuera de Estados Unidos sin dejar las oportunidades de Estados Unidos si lo balanceamos. No hay números específicos de cuántas de cada continente, pero sí cuando evaluamos a la empresa y, por ejemplo, yo les pregunto cómo llegas a $1.000 millones en facturación, me tienen que demostrar que sí es posible. Si no es posible, porque en el mercado solamente hay $100 millones de casas que puedes vender, pues entonces ahí es donde se autofiltran los mercados más pequeños. Y en cuanto a exits, en Latinoamérica hay menos exits también porque el mercado bursátil es más pequeño. Las empresas grandes, incluso los grandes conglomerados, por su gran parte todavía son controlados por familias y family offices. Y yo recuerdo hace 8 años, creo que las cosas han cambiado, pero hace 8 años que yo me reunía con los CFOs de grandes empresas en Latinoamérica y hacían comentarios como que en broma, pero demuestran su psicología de ellos no entienden por qué o cómo o para qué van a hacer que un niño de 25 años se vuelva multimillonario y se gane $10 millones o $1 millón al año cuando ni ellos se hacen ese dinero. Y la razón es pues porque ellos están pensando solamente en facturación y en dividendos. Ellos no están pensando en precio por acción, en el enterprise value. Ellos ven su riqueza como solamente el dinero al final del año que se reparten entre los primos. En vez del enterprise value, de cómo hago para pasar mi empresa a ladrillos de ser una empresa de $1.000 millones a ser una empresa de $100.000 millones. Y eso hace que para un emprendedor, por lo menos en tecnología latinoamericano, sea más inteligente y más lucrativo pensar en cómo lleno mi captivo y mis accionistas de fondos de afuera de Latinoamérica, inversionistas de afuera de Latinoamérica, que sí les interesa el enterprise value. Ya mencionaste un par de veces esto de fondos de afuera de la TAM. O sea, ¿por qué una empresa de la TAM, no sé, imagínate, estoy operando en México, tengo mi empresa, voy a levantar mi serie A? ¿Por qué crees que es mejor levantar esta, digamos, serie A de fondos internacionales o fondos de Estados Unidos que de fondos locales? Hay más, o sea, hay más fondos que pueden invertir en tu ronda A o la ronda semilla o la ronda B. Si, si tú eres un founder y vas a levantar dinero, yo te digo que tienes que ir a tocar 200 puertas para que 2 o 4 te digan que sí. No hay 200 puertas en México. No hay 200 puertas en México y Colombia. Y si juntas México, Colombia, Argentina, no llegas ni a 100, ni a 50. Y si pones el filtro 50 puertas que hayan invertido en los últimos 3 meses, te bajas a 4. Aquí exagerando un poco. Entonces, estadísticamente, no hay, o sea, estás haciendo tu vida difícil a propósito. Mientras que como en Estados Unidos hay 900 micro VCs, no son muchos los que dicen voy a invertir en Latinoamérica, pero son muchos los que dicen voy a invertir en legal tech. Y tú les traes una empresa que está incorporada en Delaware, el founder vive en Estados Unidos, pero resulta que esta gran oportunidad de legal tech con inteligencia artificial solo aplica en código civil, o sea, en el código no inglés, todos los países que fueron colonia de del Reino Unido tienen un tipo de derecho y el resto tienen otro tipo de derecho, el derecho napoleónico. Entonces tú puedes tomar una tecnología, hacer inteligencia artificial para derecho civil napoleónico. El founder vive en Estados Unidos, la empresa está constituida en Delaware y mi fondo de Legal Tech invierte en Legal Tech. Ah, so what? Que empezaron en México. Bueno, empezaron en México y luego se van a otros lugares que hayan sido, que tengan código civil. Esos son los fondos que están tomándose la mayor cantidad de ownership del captivo de las empresas del portafolio, por lo menos de nosotros y de lo que yo hice incluso antes de Techstars. La mayor cantidad de capital venía de afuera de Latinoamérica, incluso para las empresas que su mercado era Latinoamérica. Y todo esto lo vimos exacerbado en 2021, ¿no? Con los Tiger, los SoftBank, todos estos growth que vinieron a la TAM y hacer estas rondas series A, series B, series C. Totalmente. Andrés, ahora
estás basado en Miami. Mucho se habla como Miami, este puente entre Latam, Estados Unidos. O sea, a nivel ecosistema, ¿cómo comparas ya sea un Miami, un Silicon Valley, un Ciudad de México, Sao Paulo? ¿Qué diferencias ves? Después de la pandemia todo es raro. ¿A qué me refiero con eso? Antes uno pensaba, no, el ecosistema debe tener los emprendedores, obvio, inversionistas ángeles locales, aceleradoras locales, fondos locales, talento local. Y cada vez que yo iba a diferentes países y ciudades en Latinoamérica para ver cómo impulsar el ecosistema, se hablaba de todos los elementos. Incluso universidades, no, necesitas universidad donde gradúen ingenieros para bla, 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 bla. Incluso antes de la pandemia, eh, yo viví en Medellín y invertía desde Medellín, empresas de Estados Unidos que creaban equipos de ingeniería en Medellín, o emprendedores latinoamericanos que su mercado era Estados Unidos y creaban su equipo de ingeniería en Medellín. Y nosotros ahí validamos un experimento que era que para traer mucho capital a la ciudad de Medellín no era necesario tener muchos fondos en Medellín, muchas aceleradoras. Hoy las hay, pero en el 2014, 15, 16, 17, 18, 19, lo que demostró Medellín es que tiene la capacidad de atraer y retener el talento humano en ingeniería y eso atrajo a muchas empresas de Silicon Valley, a mucho dinero de Estados Unidos a esa ciudad. En Miami está pasando algo similar, donde el CEO vive en Miami, su equipo de ingeniería está en Latinoamérica, el capital viene de California. Y pueda que su mercado sea Estados Unidos o pueda que su mercado sea México o Colombia. Pero ya no se trata de que una ciudad es una burbuja que tiene todo adentro. Ahora son nodos de una red. Em, obviamente el polo del capital todavía sigue siendo Silicon Valley y segundo sigue siendo Nueva York. Creo que Miami está como en el puesto 8 o sea, está alto pero no tan alto. Y lo que pasa es que aquí hay fondos de VC, sí, pero ellos viven acá, invierten en todo el mundo. Ya no es los 10 fondos de VC de Miami invierten en Miami, no. Los 10 fondos que viven en Miami invierten en todo el mundo. Founders Fund, Animo, Alpaca, Bold Start. O sea, hay demasiados fondos aquí invirtiendo en todo el mundo. Entonces, yo creo que así va a ser el futuro. El capital no cambia, el capital viene de Silicon Valley, solamente que ya Silicon Valley no exige de que el CEO, a menos de que estés vendiendo algo para Silicon Valley, tiene todo el sentido, tienes que estar en Silicon Valley, pero ya no es exclusivo de que si tienes una empresa que es de fintech, tienes que estar en Silicon Valley. No, si es fintech, estés en Nueva York. Si es LATAM, vive en Miami, está bien. Eh, pero no está bien si tu mercado es Estados Unidos, vive en Guadalajara. Ahí está más difícil. Si tu mercado es Latinoamérica, vive en Guayaquil. Está más difícil. Entonces yo sí creo que hay que ir a los polos donde está el mercado comercial y o el mercado capital. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? O sea, para ser un inversionista exitoso no es suficiente agregarle valor a los founders. Hay agregarle valor a los founders, encontrar los mejores founders, es un tercio del trabajo de ser inversionista que maneja fondos, de ser fund manager. Las otras dos patas son desarrollar la firma de inversión, que es toda la parte administrativa, auditoría, contable, portfolio management, y levantar capital. Yo incorrectamente asumí que si yo era bueno seleccionando empresas con retornos ya tengo retornos de más de 7x a nivel portafolio, 30 o 60x a nivel empresa, que eso iba a ser suficiente para levantar capital, levantar segundo fondo, tercer fondo, cuarto fondo. No. Lo que debía haber hecho es haber creado relaciones con GPs que me presentaran a sus limited partners. Y en Latinoamérica es más difícil porque no hay limited partners profesionales. Son muy pocos. Y casi todos son bancos de desarrollo. O sea, no son LPs como endowments o... y eso requiere un social proof de
family offices y high net worth individuals, donde tu capacidad técnica y experiencia en venture capital o en tecnología, en startups, tiene menos peso de tu apellido, a qué colegio fuiste, a quién conoces, primo de quién eres. Entonces, si yo pudiera regresarme cuando quería apoyar a emprendedores latinoamericanos lanzando productos en Estados Unidos o crear empleo en Latinoamérica, o en general el ecosistema de tech y entrepreneurship, me hubiera enfocado es en la parte de desarrollar esos networks y ese social proof con family offices y high net worth individuals. Y yo sé que no suena eh, muy intuitivo y no tanto en solamente enfocarme en el éxito de los emprendedores. Hoy en día el éxito que tengo es gracias a que ignoré el mundo de family offices y high net worth individuals. En Latinoamérica, ¿no? En Estados Unidos son más sofisticados, más profesionales. Y tengo retornos económicos. Y me va muy bien. Pero si hubiera seguido en el track sin Techstars, de seguir levantando fondos, hubiera tenido que parar en algún momento y desarrollar esa network que no necesariamente le agrega valor a los founders. Y yo prefiero ser founder first, y por eso me fui con Techstars, donde igual tengo participación en las empresas, tengo carried interest, pero hay un equipo separado que se dedica a la parte de fundraising y ya se hace fundraising con LPs profesionales, endowment funds, pension funds, algunos family offices, pero principalmente fondos profesionales. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas o te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Va a ser cliché, pero AI, pero específicamente dentro de AI me interesan los problemas que no eran problemas hace un año o los problemas que eran muy difíciles o imposibles de resolver hace un año. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, problemas que no existían hace un año. Que tu hijo te llama diciendo que está en la cárcel y tienes que llamar a un abogado y pagarle $5,000 para que te saquen de la cárcel. Esa voz es AI. Problemas que existían antes pero eran imposibles de resolver. En demandas masivas, por ejemplo, que Johnson y el talco que da cáncer, las firmas de abogados trabajan por comisión y tienen que tomar récords médicos, historial clínico, y pasarlo a fact sheets, resúmenes de 3 4 páginas. Eso requiere humanos de 12 14 horas por récord médico, a cientos de dólares la hora, para millones de pacientes. Ahora se hace en 3 segundos con inteligencia artificial. Entonces ahí yo veo mucha oportunidad, las tendencias que veo en el momento. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital de la TAM? Les diría que no se vayan por el camino de family offices y high net worth individuals en la TAM, sino que busquen pension fund, endowment funds y profesionalizarse con fondos de fuera de la TAM. No solamente Estados Unidos, pero también en Medio Oriente y Europa. Porque la TAM es una región importante, es interesante, pero fuera de la TAM encuentras personas más sofisticadas que no piensan, pero ¿por qué te va a dar a ti $100 millones para tu fondo si mi sobrino fue a una universidad a estudiar innovación en Boston y puede hacerlo él? ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Don't do it. No mentiras. Busca LPs que sean profesionales como LPs. Por encima de corporate LPs, por encima de bancos de desarrollo, por encima del budget de, no sé, de impacto de una corporación. No, busca LPs que puedan estar contigo fondo uno, fondo 2, fondo 3, fondo 4. Por último, ¿cómo ves a Techstars Miami dentro de 5 años? No solamente Texas Miami, sino Texas en general. Yo creo que vas a ver más startups que van a usar Miami como su base, Latinoamérica como Research and Development y mercado Estados Unidos o mercado Latinoamérica con dinero de Nueva York y de California. Y esto va a ser lo normal, así como se volvió Singapur para Asia y se volvió Dubai para el Medio Oriente y África. Va a ser los headquarters donde los CEOs están para tanto Estados Unidos como Latam. Andrés, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has logrado ahorita desde Techstars con tus ambos emprendimientos, impulsar el ecosistema en Colombia. Entonces, muchísimas felicidades por eso y gracias por el tiempo. Muchas gracias por tenerme, un placer.